Gloria al Señor, es un hermoso día, amado hermano, hermana que está usted acá, dedicado a Dios y alabamos, exaltamos y glorificamos su santo nombre, esperando de todo corazón que usted haya venido a dejar lo que traía en su corazón, agradecimiento, alabanza y sobre todo que haya traído gozo. Amén. Alguien tiene que estar gozoso, ¿verdad? Las circunstancias de la vida siempre van a estar todos los días. Si usted se pone a ver noticias, siempre la gente, o usted a escuchar que por ahí asaltaron a alguien, que por allá ya se robaron a alguien. Eso es de todos los días. El detalle en nosotros es que Dios nos tiene en un vallado. Y ahí Satanás no puede entrar y no puede hacer de las suyas. Y por eso le damos gracias a Dios. Porque mientras en otros lugares o en otras familias tienen algún problema mayor, nosotros estamos adorando y exaltando el nombre del Dios vivo. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por los que nos van a escuchar en las redes sociales. Bendito Dios Todopoderoso, porque nos ha permitido poder llegar a otras personas y esperando de todo corazón que lo que dice su palabra llegue a cada corazón. Lo voy a invitar, vamos a ir a Filipenses capítulo 1, verso 14, 15, del 15 al 17. Amén. Filipenses capítulo 1, verso 15 y 16 y 17. En el nombre de Jesús. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén, gloria al Señor. Damos gloria a Dios Todopoderoso. Oramos, Señor Jesús, en esta hora damos gracias por tu preciosa palabra, bendito Padre. Gracias, Dios eterno, porque le pusiste en el corazón al apóstol Pablo ver que algunos predican por una cosa, otros por otra y otros por otra cosa. Pero al final de cuentas, él dice que hay que prestar defensa para el Evangelio con aquellos que en realidad lo utilizan para cosas vanas y malas. Gracias te damos, bendito Dios, en esta preciosa mañana, declarando, glorioso Dios, que tu palabra es poderosa y efectiva, y sobre todo que llega a nuestro corazón y que lo llevaremos por obra, bendito Dios, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Escuchamos que el apóstol Pablo escribe ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 17, que él estaba dispuesto a presentar defensa contra el Evangelio. Pero eso, mire, eso no se lo reveló el Espíritu. Eso lo vio con sus propios ojos, en vivo y a todo color. Y lo tuvo que aprender. Hay aprendizajes que nos van a llegar en vivo. Hay aprendizajes que tenemos que asimilar de manera dolorosa. Hay aprendizajes que tenemos que asimilar, mire, con llanto. Pero son aprendizajes. Nadie puede enseñarle a otro si no ha pasado por ese camino. No podemos ser guía si no conocemos. Si no, seremos guías de ciego, dice la Escritura. Y vamos a llevar al hoyo al otro que va con nosotros. Entonces, todo aquel que quiere enseñar algo, que quiere salir en defensa del Evangelio, tiene que saber, y sobre todo tiene que ser
no solo el aprendizaje bíblico, eso es lectura, sino que el verdadero evangelio se basa en revelación de Dios, porque el evangelio es revelado. Mucha gente puede tener una Biblia, pero nunca le va a entender, o si ya la leyó, pero no va a saber exactamente qué dice. Acuérdense de aquel eunuco que era de Candace y no entendía qué leía, hasta que llegó el varón de Dios y le enseñó de quién estaba hablando la Escritura. Hay cosas que van a estar veladas para el mundo, pero para usted y yo son reveladas por Dios, reveladas por su Santo Espíritu, y tenemos que estar atentos en el momento que le venga la revelación, porque tiene usted que tener lápiz o pluma y papel para poder apuntar esa hora. Si usted dice, lo voy a recordar más al rato, ya usted ya no lo va a recordar. Hay veces que se olvida, hasta un sueño. Todo lo que Dios le dé, anótelo. Es necesario. Así que este varón, mire, cuando recordaba cómo aprendió estas palabras que dijo, no crea que se ponía muy alegre. Él sabía qué precio tan caro se paga por salir en defensa del Evangelio. Y no en defensa del Evangelio a golpes, sino con la revelación de la palabra. Él vio qué precio alto pagó Esteban, porque él lo vio, ahí estaba. Él era joven y estuvo presente en ese lugar. Pero para llegar a ser un defensor del Evangelio, hay que vivir de manera espiritual. En la Biblia encontramos diferentes nombres de héroes de la fe, pero a la verdad, después de cuando es la venida del Espíritu Santo, vemos que las cosas van cambiando y cambian rotundamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu los empieza a guiar y la presencia de Cristo de manera espiritual empieza a trabajar en ellos. Y una de las cosas que la Biblia declara es que nos debemos de entregar sin decirle a Dios, bueno, ponerle una barrera a Dios. Nos tenemos que entregar en todo, amado hermano, en cuerpo, en alma y en espíritu. Si no nos entregamos de esa manera y no hacemos el trabajo como es, y los únicos que van a estar en problemas somos nosotros. Dios no se mete en problemas. Él no tiene ningún problema, Él no tiene enemigos, no tiene nada. Él es soberano y Él lo tiene fríamente calculado todo. Él puede ver hasta dónde está la flama de su vida, si en verdad está ardiendo, cuántos años de vida le quedan. Él sabe todo, no lo podemos engañar. Sobre todo Él está atento a todo lo que se hace bajo este sol que alumbra, bajo el cielo. Él está atento a todo, porque nada puede pasar desapercibido delante de los ojos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que tener una vida espiritual bastante avivada. Desafortunadamente, las cosas se fueron enfriando. Usted lee el libro de los Hechos y usted lee una fervencia tan tremenda, mire, pero poderosa, que la gente vendía, si tenía 2 casas, vendía una, mire, y lo iba a dejar el dinero. Y los apóstoles no le estaban diciendo que lo vendiera. Ellos nunca incitaron, miren, vendan esto, vendan el otro, como hoy en día. Que siembra esto, hoy en día es puro de siembra, se habla de siembra. Siembra tu carro, siembra tu casa, siembra esto, siembra el otro. Y es una gran sembradera. ¿Quién se beneficia con eso? Dios no necesita dinero, entienda. Nosotros damos lo que necesitamos porque si queremos hacer una construcción, pero no es la manera. Porque todo
Cuando alguien, mire, es un hombre y una mujer espiritual, todo nace del corazón. No van a nacer de la petición, nace del corazón. Que alguien diga, hermano, yo quiero dar esto. ¿Está usted seguro? ¿Es de corazón? ¿El Espíritu se lo está poniendo? Sí, adelante. Pero no pararse en un púlpito a pedir, amado hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene que mover al pueblo, y de esa manera lo movía en el libro de los Hechos. Mire, lo vendían, lo traían, y se acabó el asunto, se olvidaron que dieron. Y ese dinero, mire, se compraba comida, y dice que nadie le faltaba alimento de todos los seguidores, y no eran 10 ni 20, eran muchos. Y decían una palabra que me gusta mucho, dice que decían que nadie era suyo, sino decían que todos eran de Cristo. Y eso es bueno, porque en un momento dado hubo un altercado y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y al final de cuentas, las cosas se empezaron a enfriar, los milagros empezaron a cesar. ¿Por qué pasó eso, amado hermano? Yo se lo voy a decir en esta mañana. Porque dejaron de tener comunión con el Espíritu. Se lo voy a poner de manera terrenal. Deje de tener comunión con su esposa. Comunión, se lo voy a cambiar la palabra, comunicación, vamos a ponerle. Deje de tener comunicación con su esposa, llegue de su trabajo como mudo, no le hable. Ay, cuando su esposa quiera va a decir, aquí está su comida, aquí está su desayuno, y no le hable todo el día. No tenga comunicación con ella. Salga y no le diga, al rato vengo o voy por ahí. No le diga nada. A ver qué va a pasar. Dígame a ver qué va a pasar. Duérmase en la noche, duérmase en una punta de la cama. No le haga caso, ni siquiera le pongas el brazo encima. ¿Qué va a pasar, amado hermano? Va a entrar la congeladora, todo se va a ir enfriando, mire, todo se va enfriando. Porque no hay comunicación. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo, dejaron de tener comunicación. Y cuando usted lee después ya en Corintios, mire, Primera de Corintios, de ahí para adelante, ya hasta los de Romanos, empezó el problema, empezó la frialdad de todos aquellos. Ya empezaron los problemas, miren, en las congregaciones, porque dejaron a un lado lo que en realidad Dios mandó para coberturar a la iglesia. ¿Cuál es la cobertura que en realidad debe uno de tener? Y muchos dicen, el apóstol fulano de tal, el apóstol, y ya lo idolatran, y cada que van a predicar, y el apóstol dijo, y el apóstol por allá, y el apóstol por acá. No, es el apóstol, se llama Espíritu Santo. Él es el que cobertura a la iglesia. Sin Él no hay nada. Se lo digo claro, sin Él no hay nada. Puede usted tener a Cristo, qué bueno. Pero sin el Espíritu Santo no va a haber nada. ¿Por qué? Porque Él es el guía. Él guía toda verdad. ¿Sí? Él es el que da dones, es el que da ministerios, para que la obra de Dios siga trabajando. Y al ya no tener comunicación con Él, se enfrió el asunto. ¿Qué tiene que hacer una congregación para que esté ferviente como en el día en que vino el Espíritu de Dios? Tener comunicación con el Espíritu. Pero si ni siquiera se toma la molestia, amado hermano, de que cuando se va a acostar y cuando menos diga el Espíritu Santo, no te hablé todo el día, pero buenas noches, yo me voy a dormir, pero sé que tú me guardas, pero ya a lo lejos, amado hermano, porque eso es lo que hace la mayoría, y muchos ni se acuerdan. Buenas noches Jesús, buenas noches Padre, y el que lo está acompañando pasa como un cero a la izquierda. Hubo una época donde Dios hablaba con el hombre. Hubo otra época donde Dios se hizo carne y dijo, y decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado porque vino Jesús. Pero esta época que estamos viviendo,
Ha pasado desapercibido el Espíritu. Yo veo letreros en las iglesias, pero no veo la acción del Espíritu. Porque no es cuestión de letreros, es cuestión de comunión y comunicación con el Espíritu. Y todo aquel que tiene comunicación, mire, y lo apapacha, va a empezar a obrar, amado hermano. Lo que queremos es que obre. Y si queremos que obre, ¿qué tenemos que hacer pues? Que se sienta contento con nosotros. Pero si el cristiano anda haciendo maldad, ¿qué contento se puede sentir? Los que tienen esposas aquí, haga de cuenta que va su esposa y lo lleva a abrazar en la calle. Y pasa otra mujer y usted lo queda mirando por un largo rato. Pero aquí va su esposa, pues. ¿Cómo se va a sentir si se da cuenta su esposa? ¿Qué va a decir? Este es bien lépero. No le va a agradar. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo cuando hacemos algo, porque está con nosotros. Y si hacemos algo se va a poner triste. Él no nos va a reclamar. La esposa puede reclamar y hasta le puede dar uno, si es bravito. Pero el Espíritu Santo no va a hacer eso. Pero sí lo que va a hacer es contristarse, y lo dice Efesios, ponerse triste. Y si se pone triste, ¿cómo va a accionar pues? Él quiere estar en un lugar donde sea amado, donde sea apreciado, amado hermano, donde se le tome en cuenta. No solo que se ponga un letrero ahí, bienvenido. ¿Por qué le voy a poner bienvenido si no viene y ya está aquí? Yo no le puedo poner bienvenido, porque no está viniendo. El Espíritu Santo llegó y se quedó con nosotros. El gran detalle, mire, que la mayoría no ha sabido apreciar. Y lo dice claro en la doxología que dice el apóstol, que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. El amor del Padre también. Pero del Espíritu dice, y la comunión con el Espíritu, mire, y la comunicación con el Espíritu es lo que quiso decir. Ese es el secreto de esa doxología, la comunicación. Pero el problema es que lo han dejado enfriar, mire. Y es momento de que la iglesia regrese hacia atrás, mire hacia atrás, porque eso es lo que dice la Biblia. Paraos en medio de los caminos, miren, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y cuando uno, mire, cuando uno apapacha el Espíritu, cuando uno en realidad ama al Espíritu y se dedica uno a hacer todas las cosas de manera espiritual, voy a abrir mi Biblia, voy a orar y le voy a decir, Espíritu, revélame esta palabra. Porque si tú ya viviste ese momento, no hay otro mejor que tú, eres el único que lo sabe aquí en la tierra. Y si tú no me lo revelas, no voy a aprender nada. Y no quiero predicar conforme a mi sabiduría humana, sino a como tiene que ser. Si vamos a adorar al Padre, ayúdame a adorar. Porque no habla que adoremos en Espíritu Santo y verdad. No, porque el Espíritu Santo es santo. Cuando dice que adoremos en espíritu y en verdad, es con nuestro espíritu, con el de nosotros. Porque el que adora de manera almática puede traer un dolor de allá afuera. Anda que alguien lo lastimó allá afuera y viene a derramar sus lágrimas, pero no es espiritual, es almática. Porque está viniendo a poner su dolor aquí. No está adorando al Padre. Y ese es el problema, que nuestro espíritu tiene que estar avivado, pues, para poder adorar en espíritu y en verdades, porque no es obligado, pues, no es obligado. Y dice, ahora sí entra el Espíritu, cuando dice, y el Espíritu les ayuda, dice, a orar, dice, porque a veces no podemos. Y dice, Abba, Padre, es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando tenemos el Espíritu,
donde le corresponde, cómo le corresponde, y está viviendo contento con alguien, no va a pasar otra cosa, mire, que puras cosas maravillosas. No va a pasar otra cosa, mire, porque la gloria de Dios va a empezar a alumbrar en abundancia. Muchos de los que estaban escritos en la Biblia hicieron cosas extraordinarias, pero Pablo aprendió de alguien llamado Esteban. Él aprendió a defender el Evangelio sin miedo, aprendió a defender el Evangelio, mire, con la unción del Espíritu, aprendió a defender el Evangelio con la palabra, aprendió a defender el Evangelio, mire, con todo valor que se necesita. Porque los tiempos que vivieron ellos no son los tiempos que vivimos hoy. Hoy si alguien está en tu contra y te empieza a contradecir lo del Evangelio, no va a sacar su pistola y te va a matar. Tal vez en algún lugar donde en realidad sean muy arraigados, tal vez hasta te pueden amarrar y te prendan lumbre. Porque ha pasado en los altos. Y ahí está la película, Chamula, Tierra de Sangre. Pero al final de cuentas eran otros tiempos, eran tiempos de cambios, de salir de la ley y entrar en la gracia, y eso costó sangre, amados hermanos. Primeramente la sangre de Cristo, para que hubiera el pase, miren, ese pase directo, y la sangre de muchos mártires. Hoy en día estamos viviendo una época, miren, de los cristianos de cristal, que hay que agarrarlos con pincita, porque si los sueltas se van a quebrar, amado hermano. Se van a quebrar. Cualquier cosa ya es molestia para un cristiano. Y la mejor figura gloriosa es Jesucristo. Mire que tanto no lo hicieron, planeaban y hacían esto y hacían el otro, y lo tentaban por donde quiera que iba, lanzándole preguntas para ver si fallaba, y lo acusaban. Pero nunca falló, y los avergonzó por los 4 ángulos que podamos ver de la vida. Entonces este Esteban, una de las cosas que quiero que quede en su corazón, que hay una palabra poderosa y que nos aconseja que vivamos este día como si fuera el último. Y cuando aprendamos a hacer eso, mire, las cosas van a cambiar. Que vivamos este día como si fuera el último. Pero la humanidad va en reversa. Hay gente que ya planeó qué va a hacer en diciembre. Me voy a ir de viaje con mi dinero que me van a dar de mi aguinaldo. Ya está planeado. Y hay cosas que ya están adelantadas, amado hermano. Porque no hemos aprendido a vivir día con día. Día con día. Si mañana vivimos primeramente Dios, esa es la palabra. Pero no es así, pues. Hay algunos que ya tienen planes hasta para el otro año. El detalle es que tú no eres dueño de tu vida. Dios es el dueño. Y Esteban lo sabía. Esteban sabía que él no era dueño de su vida. Y por eso él vivía, mire, cada día como si fuera el último. Porque caminaba de manera espiritual, hablaba de manera espiritual, veía de manera espiritual. Todo lo hacía de manera espiritual el varón. Hoy en día, las cosas terrenales están más arraigadas en la gente que lo espiritual. Lo espiritual son chispazos, hay por ratos, pero todo lo terrenal es lo que va moviendo a la gente. Y usted se puede dar cuenta, ahí en diciembre salga y vaya allá en Tuzla, en el centro, ahí va a ver cómo está, el gentío no se puede pasar. Está como tiene dinero, comprando zapatos, comprando esto, comprando lo otro, lucecitas, que arbolito y que no sé qué tantas cosas, mire. Y los carteristas están al día también. Esteban, mire, se levantó muy de madrugada y como era costumbre, postró en señal de humillación, postró su rostro en tierra y derramó su espíritu, su alma y su cuerpo. Así empezaba el día del varón de Dios. No empezaba con aflicciones,
No empezaba con que, como hacen los jóvenes hoy, es que no hice la tarea, me faltó la mitad. ¿Y qué va a hacer el maestro? Voy a llegar tarde al trabajo, ya me desperté tarde porque me dormí muy noche. Hay preocupaciones. Todavía me ha salido el sol cuando ya las preocupaciones están como una carga en la espalda de la gente. Esteban no vivía de esa manera. Esteban tenía un ritmo de vida ya diseñado espiritualmente. Se levantaba de madrugada a orar y lo primero que hacía, mire, era adorar a Dios, darle gracias por ese buen día. Y miles de testigos vieron ese día su última oración porque iba a ser la última de la madrugada. Las miles de estrellas que aún estaban en el firmamento fueron sus testigos. Los ángeles que no duermen veían que ese era un varón calificado, era un varón llamado por el Espíritu Santo. Y su oración subió al cielo como sube una saeta y aún más todavía a la velocidad de la luz, porque cuando es algo espiritual no hay nadie que lo detenga. Hizo contacto, mire, con la condición divina, porque hay una conexión gloriosa con Dios cuando en realidad tú eres humilde para reconocer que Él es grande y poderoso. Y el diablo no puede detener tus palabras. Podrá trazarte con un ruido para que no ores, pero cuando ya soltaste la palabra, Él no puede agarrarlas al aire. Tienen que llegar hasta los oídos de Dios. Allá en el tercer cielo no se extrañaban, miren, al escuchar esa oración poderosa a esas horas de la madrugada. Ellos ya esperaban esa oración porque lo hacía todos los días. Así que en la tierra, mire, desde ese punto de la tierra, alguien doblaba sus rodillas. Allá en los cielos, Esteban tenía buenas presentaciones, porque sabían que era un lector de los rollos de la palabra. Era un hombre de oración, y era un hombre de ayuno, y era un hombre que le encantaba, mire, se deleitaba predicando la palabra poderosa de Dios. Y en la tierra no faltaba más, ni era para menos las cartas de presentación de Esteban, porque lo dice la Escritura, él estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe, era un hombre de buen testimonio, y con ese testimonio y lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de poder, realizaba maravillas, prodigios y milagros Dios por medio de él. Porque había encontrado un recipiente limpio, un recipiente que en verdad se amoldaba a lo que Dios quería. Dios está buscando, mire, por eso dice adoradores en espíritu, pero no solo en espíritu, sino en verdad, porque anda buscando recipientes con quien trabajar. Los milagros de Dios se detuvieron porque los recipientes empezaron a ensuciar. Y usted lea todas las cartas del apóstol, cómo los exhortaba, porque ya estaban haciendo una cosa, estaban haciendo otra cosa mala. Y las cosas malas se metieron dentro de la congregación y lo han contaminado, amado hermano. Lo han contaminado. Al final de cuentas, los primeros rayos del sol sorprendieron a Esteban, que aún permanecía postrado. El sol fue testigo cuando se levantó y se puso de pie, limpiándose los ojos, porque no hay una verdadera adoración, sino hay un corazón contrito y humillado. Él derramó su vida esa madrugada en ese lugar. ¿Por qué? Porque tenía agradecimiento para con Dios. Sabía que tenía que elevarlo hasta lo sumo, porque Dios lo merece, porque Él es Dios, no por lo que te da. Y esa madrugada Él puso en primerísimo lugar a Dios. No dijo, ya me levanté, este cuerpecito merece un cafecito con un supán. No dijo eso. Buscó su lugar donde iba a adorar, amado hermano, y ya después podría venir el café con pan o el desayuno. Al que es digno tiene el primer lugar. Él nunca sabía que era el último día de su vida.
Allá Dios sabía que estaba viviendo sus últimas horas aquí en la tierra. Nuestro hermano Esteban, allá en los cielos, el arcángel Miguel se preparaba para una guerra espiritual. Porque cuando alguien se para y empieza a defender ese evangelio glorioso, hay una guerra espiritual en contra de demonios en las regiones celestes. Pero sabía este arcángel Miguel que la victoria estaba ganada, porque el que estaba aquí en la tierra no era cualquier tipejo, no era cualquier vagabundo, era un hijo de Dios en toda la extensión de la palabra, sellado con el Espíritu, trabajando con todo el poderío de Dios. Y cuando eso pasa, hasta los ángeles y arcángeles le rinden respeto a aquel que está aquí en la tierra, porque saben que está haciendo algo que en realidad está ocasionando que el reino de los cielos se mueva y hasta el reino de las tinieblas. Así que Esteban presentó una buena batalla en defensa del evangelio. Miguel sabía que este hombre tenía cualidades sobrenaturales y no iba a ser vencido tan fácilmente por la multitud que se iba a venir a acabarlo, por todas las cosas que traían en contra de ese evangelio glorioso. Estaba lleno de gracia, estaba lleno del poder. ¿Y cuál era la mejor forma de verlo? Que cuando él hablaba y él imponía manos, muchos milagros eran hechos de parte de Dios. Era visible que era un hombre como Dios quiere que camine cada hombre, cada mujer, cada joven en la tierra. Las iglesias están llenas, sí, pero no como Dios quiere, con ese comportamiento que es digno, con todas las señales que Dios ha puesto. Así que Esteban caminaba en el poder del Espíritu, no caminaba nada más como un hablantín. Hablaba pero no hacía nada. No, aquí si se habla, se hace, amado hermano, porque esa era la enseñanza de Jesús. Allá en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 habla claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, y él lo sabía, y con esas armas, mire, venía a romper fortalezas, venía a derribar todo argumento que se pusiera enfrente de ese evangelio glorioso que dejó Jesús, porque no era fácil que cambiaran la ley por la gracia, amado hermano. Es muy difícil, hasta hoy día sigue siendo difícil para el ser humano entender eso. Hay gente que ya no anda, mire, bajo la ley, ahora anda bajo le podríamos llamar bajo una enseñanza errónea, bajo una doctrina que no es la verdadera, bajo una religión falsa le podemos llamar, que agarrando palabras de la Escritura torcieron la enseñanza, y para que tú le digas que está mal, que abra los ojos y que vea que en realidad lo que le están enseñando, la palabra es buena, pero la revelación es mala. No lo entiende, no lo va a entender, porque ellos tienden a adorar lo que sus ojos ven. Nosotros adoramos lo que no miramos, y por eso Jesús tenía razón cuando le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y hasta hoy en día así está. Pero para romper esas fortalezas se necesita el poder del Espíritu, todo aquello que conlleva la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque en realidad una de las cosas que debemos de tener presente es que sin el Espíritu nada vamos a poder hacer. Y lo dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y le dijo a sus discípulos: sin mí
Nada pueden hacer ustedes. Porque Él era el dínamo para que ese equipo funcionara. Así que una de las cosas gloriosas, que el cielo estaba impactado porque Esteban se preparaba a sus últimas horas de vida. Y el Dios Todopoderoso sentado en su trono, y a la diestra estaba Jesús. Veía a Jesús, la segunda generación, amado hermano. La primera generación de Jesús fueron los apóstoles. Pero esta nueva generación, que era la segunda generación, lo veía que caminaba de manera sobrenatural y efectiva. Y el día de graduarse con honores, Esteban estaba cerca. No es como aquí en la tierra, que tenés que tener una tubata negra y un birrete aquí en la cabeza. Allá es distinto. Allá le iba a costar la vida, amado hermano. Aquí con bombo y platillo pasan a recibir un cartón para que tú en realidad puedas graduarte. Pero graduarte aquí como hijo de Dios es otra cosa muy distinta. Aquí es diferente. Así que ese día Esteban salió de su casa lleno de gracia y de poder, haciendo milagros, prodigios y maravillas entre el pueblo. Pero siempre va a haber alguien que le molesta. Los enemigos del evangelio se tienen que levantar. Y los libertos, mire, los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia y los de Asia, que se llamaban judíos helenistas y que profesaban el judaísmo, empezaron a combatir con él con la palabra, disputando con él, miren, con esa palabra poderosa. Pero dice la Escritura que no podían resistirlo, porque tenía una sabiduría tremenda y el poder del Espíritu, y no podían ellos resistirlo. Al ver que estaban quedando avergonzados, no les quedó que jugarse su última carta, y como traidores que han sido siempre, sobornaron a mucha gente, mire, dándole dinero para que acusaran a Esteban de que estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios, y arremetieron contra él y lo trajeron al concilio, al tribunal supremo de los judíos, que era el Sanedrín. Y allá enfrente del Sanedrín lo volvieron a acusar de hablar mal contra el lugar santo y contra la ley, y de exaltar a Jesucristo el justo. ¿De qué lo acusaban? Miren, de ser un blasfemo. Y en el concilio estaban reunidos, miren, la crema y nata de la religión. Pero la religión bajo la ley. Pero dice la Escritura que todos, al fijar sus ojos en Esteban, vieron que su rostro brillaba y era como el de un ángel. Y ni aún así temieron, amados hermanos. Siguieron con su plan malévolo de acusarlo injustamente y de querer matarlo, porque ya en el corazón tenían puesta la maldad. Así que el varón de Dios, viendo que lo estaban acusando injustamente y con un valor sobrenatural, inició su defensa en contra de las falsas acusaciones. Y abre, mire, no abre así alardeando, sino abre con mucho respeto lo que iba a decir a la concurrencia. Dice: hermanos y padres. No les dijo: escúchenme, ignorantes. Tuvo un respeto para la multitud y les dijo: oíd al Dios de la gloria que le habló a Abraham, le habló a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés en el tabernáculo, a Josué, a David, y que Salomón le puso en su corazón que edificara casa para él. Pero Dios ha hablado y dice que Dios no edifica, Él no vive en templos hechos por manos de hombre, sino Él vive en el corazón del ser humano. Les estaba dando el cambio de la ley hacia la gracia, y ellos no entendieron. Y les dijo: incircuncisos de corazón y de oídos duros, sordos y duros de cerviz. Ustedes mataron a los profetas que anunciaban la bendita palabra del justo, y a Jesús ustedes lo entregaron, lo acusaron y lo mataron, les dijo. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y no lo guardaron. Y al oír todo esto, miren, más se enfurecieron.
Y sus corazones, mire, estaba pero de verdad ardiendo, pero no del espíritu, ardía de odio. Y crujían los dientes en contra de Esteban. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, a él no le preocupaba nada, amado hermano. Es bueno ver cuando pasan las cosas y tú estás tranquilo, porque sabes que todo bajo la tierra está controlado bajo la poderosa mano de Dios. Pero cuando no crees eso, por eso te desesperas, corres, gritas y ya no encuentras qué hacer, porque no confías plenamente en Dios. Y la palabra dice que Él hará. Así que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado, mire, a la diestra del Padre. Y abrió su boca y lo que dijo fue el acabose, fue como un golpe mortal, fue como un gancho en la mandíbula del diablo. Porque las palabras que tú sueltes de tu boca, miren, traen un poder tremendo. Tal vez porque tú no lo ves, amado hermano. Por eso mucha gente no lo cree. Muchos cristianos no creen. Pero la palabra dice que la palabra tiene poder. Tiene poder. Y ha pasado. Aún sin conocer a Cristo, nosotros veíamos que la palabra tenía poder. Ahí le van a echar ojo tu hijito, no dejes que lo mire. Al rato con diarrea estaba, ya le habían echado ojo. Es la creencia, amado hermano, es la confesión. Y hasta en las películas usted lo puede ver. Allá andan pintando un círculo con una estrella y no pasa nada. Hasta ahí no pasa nada. Pueden tener un montón de colgajes, no va a pasar nada. ¿Sabe cuándo empieza a pasar? Cuando abren la boca y empieza una invocación. Porque la palabra tiene poder. Y si la palabra para lo malo tiene poder, para lo bueno tiene un superpoder todavía. Así que este Esteban estaba, pero de verdad, la llama de su corazón ardía, pero en gran manera. Así que soltó su palabra como una guillotina al pueblo, una verdad tan clara, concisa y gloriosa. Y sus palabras, miren, sonaron de la tierra al cielo y de la tierra al infierno. Y porque dijo esto, mire, no cualquiera puede decirlo, porque no cualquiera lo puede ver. Y escrito está ahí en el libro de los Hechos. Dijo, he aquí, dijo todavía, veo los cielos abiertos, dijo, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y eso no pudieron soportarlo sus acusadores. ¿Por qué? Porque eran muchos. Pero ¿sabe qué? Muchos ignorantes, neófitas, que no tenían ese poder de poder tener una visión gloriosa como la que estaba teniendo Esteban en ese momento. Y se taparon sus oídos y arremetieron contra Esteban con esa rabia, todo ese furor, mire, queriendo acabar a uno solo. Mire, ¿para qué tanta gente? Para uno solo. Le voy a decir por qué. Porque Satanás es cobarde y montonero, amado hermano. Satanás es así. A Jesús cree que cuando murió en la cruz del Calvario se presentó solo. Ahí venía todo ese ejército maligno. Y por eso la Escritura dice que él clavó el acta de los decretos en la cruz del Calvario y avergonzó públicamente. ¿Dónde estaba el público? ¿De qué público habla? Avergonzó a la vista de todos los ángeles, los querubines, los serafines, mire, los arcángeles, a la vista de los ancianos, a la vista de los seres vivientes, a la vista del mismo Padre. Avergonzó a Satanás aquí en la tierra y a todos sus emisarios, clavando el acta en la cruz del Calvario. Aquí terminó. Aquí quedó las armas con las que acusabas a todo aquel que entregue su vida a mí. Eso es glorioso, amado hermano.
Y eso es lo que estaba viendo aquí Esteban. Y como no pudieron soportar, entonces vinieron y se echaron encima. El cielo ya estaba preparado para recibirlo, mire, porque no iba a recibir a un cobarde, iba a recibir a un valiente. Así lo dice la Escritura, que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo van a arrebatar. Este Esteban era un violento, un valiente guerrero, un santo, un mártir. Estaba entregando, mire, hasta su propia vida por el amor del Maestro. Ese sí estaba agradecido con Jesús, amado hermano. No era un cualquiera. Y dice que lo echaron fuera de la ciudad, lo desnudaron, y porque lo iban a apedrear, y sus ropas los pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Lo que Saulo nunca imaginó, que la ropa de un ungido iba a estar ahí a sus pies, y el efecto que tendría después iba a ser rotundo y no tendría retroceso. Él no sabía que en ese momento se marcaba la otra etapa de la vida de Saulo y dejaría de llamarse Saulo para llamarse Pablo. Su verdadero destino, mire, se estaba marcando ese día, porque estaba tomando la cobertura de Esteban, de un apóstol glorioso. Así que la mayoría cuenta que Pablo tuvo su encuentro allá, sí, tuvo su encuentro con Jesús, pero aquí estaba recibiendo su cobertura apostólica y evangelística por medio de la ropa de Esteban. Estaba consintiendo la muerte de Esteban, pero a la vez le estaban traspasando el manto profético. Es tremendo, porque no sabemos cómo Dios trabaja. Los ángeles del cielo veían cómo se ganaba la batalla en contra de Satanás en ese momento. Y Esteban, mire, no cerró con broche de oro ese día. Yo lo puedo llamar como un broche de diamante, porque hizo añicos, mire, hizo añicos la intención del diablo de que Esteban maldijera a sus asesinos, de que Esteban dijera los odio porque no entienden las cosas de Dios. Eso es lo que Satanás quiere, que en nuestro último momento blasfememos en contra de alguien o soltemos maldiciones. Y convirtió este momento en algo histórico, sobrenatural y extraordinario, que quedó para la historia. Nadie tal vez esperaba este final, porque puesto de rodillas, miren, invocó a Jesús de la gloria y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y más enojado todavía aquellos, porque aún cuando ya le estaban dando de pedradas, aún confiaba en aquel del que predicaba. Y clamó a gran voz para que lo escucharan todos los que lo estaban asesinando, y para que se oyera en el infierno y en el cielo mismo. Y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Se libró de esa sangre, miren, se fue libre de todo, haciendo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Así dijo Jesús: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que están haciendo. Lo mismo dijo este hombre, miren aquí, hermano. No les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, dice que durmió. No dice que murió, durmió. Así como vamos a dormir usted y yo. La Biblia dice que cuando venga Jesús en las nubes, Él nos levantará, y los que estén muertos se levantarán primero. Pero no crea que va a levantar, dígame. ¿Se ha pensado en eso? Porque es un misterio. ¿Qué va a levantar si ya la carne no hay? Ya la carne, dice lo del polvo al polvo, no hay. Y si ya tiene muchos años de muerto, ya no, el hueso tampoco hay. ¿Qué va a levantar?
¿Ha usted pensado en eso que va a levantar? Pero hay algo que va a levantar. Aún aquellos que los han quemado y los tuvieron en una urna y los fueron a aventar el polvo por allá, también ellos, escuche, inescrutable es el poder de Dios. Porque para llegar a ese entendimiento hay que tener un razonamiento, no solo terrenal, sino una revelación poderosa en el Espíritu. Todos aquellos, miren, que los pusieron ahí en el Coliseo romano, los cristianos que no quisieron decir, odio a Jesús, me voy con ustedes con esta religión que tienen, dijeron, amamos a Jesús. Y aún cuando me maten hoy, seguiré amando a Jesús. Échenlos pues que lo coman los leones. Se los comieron los leones. ¿Y qué se hicieron? Díganme. Si al otro día los leones se evacuaron. ¿Y cómo los va a levantar Dios? Pero Dios los levantará. Aún cuando ya no exista nada, hay algo que Dios tiene preparado. Todos serán transformados, dice la Escritura. Por eso para la mente pequeña del ser humano es difícil entender y comprender todo el poderío de Dios. Por eso no se debe de razonar, no se debe de pensar. Por eso hay que decirle, Espíritu, enséñame, revélame. No hay de otra, amado hermano. Así que si queremos una iglesia gloriosa, tenemos que vivir, mire, aquí está la enseñanza. Un Esteban que tenía una vida recta delante de Dios, para que las cosas que en realidad tenía la iglesia primitiva vuelvan a funcionar, amado hermano, vuelvan a funcionar. Y para eso tenemos que tener comunicación con aquel que nos mandó, Jesucristo. Él oró para que viniera. Si le digo a sus discípulos, no se van a quedar solos, ya he orado al Padre para que mande otro consolador. Y es ese consolador al que está abandonado, que las iglesias lo tienen abandonado. Hablan de esto, hablan del otro. Y aquel que mandaron un día, ¿dónde está? Hay que se quede en el olvido. Quieren que pasen las cosas, pero no están en comunión con el que lo va a hacer. Él es el que reparte los dones y los ministerios. Por misericordia de Dios todavía camina con algunos, porque ya lo han entristecido tanto que ya se hubiera ido. Pero aún como Jesús está ya intercediendo, dale un día más a este caprichudo, a ver si así se compone. Esa es la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Pero atrás de esa misericordia hay uno sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo, para que la flama de la luz de tu vida no se apague, amado hermano, y tengan oportunidad un día más. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Así trabaja el amor del Padre, así trabaja la gracia del Señor Jesucristo, unidos como una cadena. Así que, amados hermanos, tenga esa comunión gloriosa con el Espíritu. Empiece a trabajar eso. Empecemos a trabajar eso, amados hermanos. Platique con el Espíritu. Hable con Él. Es poderoso. Ananías y Zafira murieron por eso, por no respetar el Espíritu Santo. Y les dijo el apóstol, no me engañaron a mí. Me engañaron, quisieron engañar al Espíritu Santo. Es delicado. Póngase de pie en esta tarde.